1,6. Un poquito más alto que el mes pasado, recordemos que el mes pasado fue 1,5. Este un poquito más elevado. La verdad que no es mucho, pero y es más o menos coincide con lo que las expectativas que teníamos con respecto a cuando arrancamos el mes. Una inflación que viene, digamos, manteniéndose bajo el 2%, que es un poco el objetivo que tiene el gobierno, y hoy podríamos ir un poco más, y ahora es la idea perforar el 1,5, digamos. Ya el 2 juega como un techo, y hoy decir que esté por arriba del 2 ya parece hasta difícil, creo, pero pensar en un piso por el 1,5 y que logre perforar el 1,5 y estar más cerca del 1 es un poco el objetivo que tiene el gobierno. Más en un mes, pensemos que recién en julio se empezó a elevar el tipo de cambio, ¿no? El dólar se Claro. empezó a mover y tuvimos un dólar, de hecho lo hablamos la semana pasada, Ujú. tuvimos un dólar que empezó a tener movimiento, pero eso, en junio algo de ruido también hubo en el concepto dólar, más que nada porque se preveía, como habíamos hablado también, la salida, la caída en las retenciones, la caída en esta baja retenciones, entonces ya se empezaba a generar un poco de ruido del dólar, pero lo que vimos es que eso no impactó en el tipo de cambio. Entonces, la buena noticia, o lo bueno, que podemos anunciar en el marco este de la inflación del 1,6, es que probablemente el gobierno logró romper esa relación directa que tenía el tipo de cambio con los precios. Por lo menos ahora. ¿Cuál es el argumento que ponen ellos? Es que como el tipo de cambio es flotante y la banda es 1400, lo que se mueva dentro de ese 1100, 1400 no va a impactar en precios. El precio va por otro lado. Si ya nos metemos, de hecho, en lo que es el índice de precio, Sí. este 1,6 que vemos que es el promedio que se genera, se da por dos extremos, digamos. Por un lado, los aumentos que hubo en educación y en los servicios de vivienda, como el aumento del gas, de los servicios públicos, de los alquileres, que estuvo eso cerca del 3, casi 4%, y también aumentó bastante lo que es alimentos y bebidas, también aumentó por arriba de ese 1,6, pero muy bajo, después en el otro extremo, nos dieron, por ejemplo, lo que es prendas y calzado, que solamente aumentó un 0,5, o los alimentos y las bebidas no alcohólicas, que también aumentaron un 0,6. Como que tuvimos dos extremos Sí, sí. y nos dio un promedio. Lo bueno es que llevamos acumulado, según las estadísticas del INDEC, un 15% de inflación en lo que va del año, y nos da una inflación interanual de un 39%. ¿Qué significa eso? Y ahí empezamos a comparar los aumentos de salario, como decimos siempre, Ahí contra está. respecto a la inflación, y lo bueno es que la canasta básica, a ver, aquellos que no pagan educación privada, que van a un colegio público, la inflación fue mucho menos en este mes. Porque, digamos, lo que le dio inflación al 1,6 fue la educación y el alquiler. Aquellos que no pagan alquiler y no pagan educación, la inflación fue mucho menos. De hecho, fue casi un 0,5. No se sintió en el bolsillo del laburante porque la inflación fue muy baja en lo que es alimento, en la canasta, en lo que es el supermercado. Sí, sí. Y digo, Silvio, este 15, sí, Mario. sí, acá me quería posicionar, si bien ya lo abriste al disparador, el tema de paritarias. Es decir, cómo va a jugar ahora este índice inflacionario en paritaria, teniendo en cuenta que el gobierno no quiere que supere el 1 o 1,5%. Digo, ¿cómo se va a trabajar esto? Totalmente. A ver, entendemos que esto va a disparar la paritaria, pero ya cuando uno dispara la paritaria va a ser cada vez menor, digamos. Y Sí. seguramente los aumentos de salario van a ir acompañando por detrás, porque lamentablemente acompañan por detrás el aumento de los precios. Pero Ujú. digo, cualquier aumento que vos consigas, si hoy tu sector consigue un aumento del 1,5, por dar un ejemplo, Sí, o del 1, vas a ver que, de nuevo, si vos no pagás educación, si vos no claro. alquilás, vas a ver que el aumento se va a sentir beneficiosamente de tu salario, se va a sentir beneficiosamente. ¿Por qué? Porque el alimento aumentó menos. Entonces, cuando fuiste al supermercado, pagaste un poquito menos, pagó un poquito más, perdón, mucho más, sino que el aumento es menor. O sea que va a haber un aumento del poder adquisitivo. Vamos a Sí. tratar de recuperar un poco de la pérdida que se tuvieron en los años anteriores, ¿no? Esa es la proyección, entonces va a ir ganando un poquito más el sueldo. Mejor. Totalmente, sí, va a ir ganando, porque de hecho, cuando aumente la paritaria, que tiene que estar en sintonía con este aumento de precio, lo que vamos a sentir es que cuando vayamos a un mercado me va a rendir más el dinero, porque los alimentos están aumentando menos. Pero bueno, tiene que darse la paritaria, tiene que darse Claro. el aumento. Algunos sectores lo van a poder hacer. De hecho, ayer se anunció que Bancario ya le consiguió un aumento
que coincide con el índice inflacionario, o sea que el sector ya lo pudo lograr. Hay algunos sectores que lo pueden hacer tranquilamente. Hay otros sectores que todavía no lo pueden hacer. Y de hecho, a ver, que prenda y vestido, prendas y calzado solamente haya aumentado un 0,6 significa que hay un problema ahí, que no Claro. pueden ellos aumentar los precios, porque si aumentan los precios no venden y no están vendiendo, entonces también lo que le va a pasar es que tampoco van a poder salir a aumentar demasiado los sueldos, porque un sector o un rubro que está sintiendo la apertura de la economía, el aumento de las importaciones. Entonces, ahí hay rubros que le va a ir bien, que van a poder acompañar la inflación, van a poder tener un aumento de salario de salario que aumente la inflación, y hay otros sectores que lamentablemente no lo van a poder hacer. Ujú. Digo, producto de esta dinámica que va teniendo la economía, donde se va abriendo la economía, van llegando productos importados y muchas veces esos productos importados reemplazan la producción nacional por un menor precio. Calidad podemos discutirlo, porque a veces viene buena calidad y a veces viene mala calidad, pero seguramente por ahí muchas veces sí viene con menores precios, entonces ahí genera un impacto en la industria local y eso genera obviamente que los sectores, algunos sectores se sientan con caída de la demanda y ahí afecta obviamente al plantel de empleado y al plantel todo el productivo, digamos, de ese sector. Bien. Pero lo que estoy diciendo, hay sectores que van a ir bien y que van a poder tener un buen aumento de salario y que seguramente, digo, en la mano del empleado se va a sentir esa mejora porque los precios de los alimentos no están aumentando tanto como el índice general. Bien. Silvio, tema dólar, recién también lo planteaba, ¿no? Esta brecha de 1100, 1400. El Estado está comprando dólares, el banco está comprando dólares, está frenando un poco también al dólar. En realidad, ¿qué es lo que dijo el gobierno? Es que ellos no van a intervenir si el dólar no supera los 1.400 o no supera el piso. Ujú, En teoría no va a intervenir y de hecho no está interviniendo, ujú. comprando ni vendiendo, porque el dólar tiene que fluctuar. Esto es libre demanda y oferta y viene Sí, fluctuando. Cuando, como decíamos, poníamos un techo a 2 de inflación y a un piso al 1,5 de inflación, hoy podemos decir que por ahí se da como un nuevo piso para el dólar que es el 1.200. Pasar mucho 1200. menos de 1.200 y yo creo que ahora va a tender un poco más. Pensamos que también, ya empezamos a mirar de cara a las elecciones nacionales, una apuesta, digamos, una prueba, digamos, que va a tener el gobierno nacional de las elecciones, y siempre que Bien, hay elecciones nacionales, por más que sean legislativas, siempre el dólar es un canal de refugio para muchos, con lo cual empieza a aumentar. Probablemente tengamos, digo, como piso hoy este 1.200 y empecemos a ver un dólar más cerca de los 1.300, un dólar más cerca de los 1.400 a medida que nos vayamos acercando hacia octubre, que también coincide en que hay menor cantidad de dólares en la economía argentina, con lo cual hace que también haya una escasez y una necesidad de que el tipo de cambio por oferta y demanda, cuando hay menor oferta, tiende a aumentar el precio y llegar a ese 1.400 que es el tope, o el techo que el gobierno dijo, hasta 1.400 yo no toco, por arriba de los 1.400, ahí empiezo a intervenir y empiezo a vender si es necesario para que el tipo de cambio no siga disparándose. perfecto. Silvio, agradecerte como siempre este tiempo. ¿Queda algo más para marcar, acotar? No, que bueno, digamos, pensemos que desde julio, desde que arrancó el julio, hoy es 15 de julio, llevamos justo a la mitad. El dólar aumentó 135 pesos. Y eso se estima que cuando ya se están evaluando los precios, los primeros 15 días de julio, no generó un impacto o un traslado automáticamente a pesos, a precios. Entonces, probablemente para el mes de julio tengamos una inflación que esté en esto, 1,5, 1,6 o 1,7, un poco manteniendo la tendencia que venimos teniendo en este tiempo, lo cual nos hace tirar la inflación interanual para abajo y la acumulada que esté más o menos alrededor del 15, 16 o 17%. Es una Perfecto. buena noticia, digamos.